Bien, algo más que podemos decir de lo que es organización de una obra es que nos permite establecer un sistema que mida el avance y se puede comparar con el proceso que se había programado o planeado, ¿sí? Entonces, eso es importante, ¿no? Hacer un seguimiento. Porque toda obra que se agarra y una empresa se adjudica, está sujeto a un plazo de entrega, ¿sí? Necesito entregar la obra en cierto plazo. Ahora, si no entrego la obra en cierto plazo, corren lo que son las multas. Las multas son 1 por 1000. Eso significa que, por ejemplo, si la obra cuesta 400.000 bolivianos, el 1 por 1000, ¿cuánto sería? 400. 400 bolivianos tengo que pagar de multa por día de atraso. Imagínense, ¿no? 400 bolivianos. 400 bolivianos es significativo, ¿no? En una semana, con 400 bolivianos, ustedes pagan todo su semestre, ¿no? Y eso les sobra todavía, ¿no? Entonces, esos son las multas. Las multas son fuertes y muchas veces se debe a falta de trabajo. Bien. Este programa o plan de trabajo permite conocer algunas cosas importantes. Uno, conocer qué actividad no se está desarrollando de acuerdo al programa. Poder tomar una decisión en el momento adecuado y mostrar un orden y disciplina en el trabajo. Entonces es bueno siempre estar organizado. Bien, hablemos acerca del plan de trabajo. Bien, jóvenes, ahora sí ha llegado el momento de empezar a participar. A ver, Ariel Claros Terceros, ¿puedes leer plan de trabajo, por favor? Sí, presente, Inge. Adelante. Lo voy a leer, Inge. Claro, por favor. Un plan de trabajo es un conjunto de problemas detallados que determina el orden, los métodos de construcción y la organización que se dispondrá para la ejecución de las obras. En otras palabras, es un instrumento que permite planificar en cada etapa de la obra cuándo, con qué y cómo se ejecutará. Bien, esas palabras queremos recordar. ¿Cuándo, con qué y cómo se efectuará? A ver, pongamos un ejemplo. Si estamos dirigiendo la construcción de un alcantarillado, ¿qué es lo primero que se tiene que hacer? ¿Cuál sería el plan de trabajo para la construcción de un alcantarillado? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Mm? ¿Qué debemos hacer? Lo primero es el planteo, ¿no? Entonces, mientras se está replanteando, se puede estar construyendo las faenas. A ver, un grupo se dedica a las faenas y otro grupo al replanteo. ¿Cuántas personas se necesitaría para replantear? Unas tres, Inge. 3 personas, ¿no? ¿Quiénes serían? El topógrafo y sus dos ayudantes. Eso, los alarifes se llaman, ¿no? Entonces, los alarifes no es personal capacitado, ¿no? Puede ser cualquier peón, pero el topógrafo sí es personal capacitado. Entonces, una vez que se replantea y se tiene la aprobación de parte de la supervisión de que todo está bien replanteado y demás, ¿cuál es el segundo paso? La excavación.
Claro, la excavación, ¿no? Entonces, para la excavación necesito, ¿qué personal? Maquinaria. Maquinarias. Un operador, ¿no? Un operador y, ¿quién más? O Ayudante. solo le puede meter el ayudante, ¿no? Eso habíamos visto en maquinaria, ¿no? El ayudante es necesario. Entonces yo le digo al operador, tú y tu ayudante se encargan de la excavación, ¿no? Y el topógrafo periódicamente va a ir revisando la excavación. Entonces le doy una caña al ayudante y le digo, mira, vamos a marcar aquí y tú vas colocando la caña y le indicas al operador hasta ahí nomás, un poquito más y demás, ¿no? Entonces, después de que mientras la máquina está cavando, porque el avance tampoco es tan rápido, sino toma cierto tiempo, ¿cuál sería el segundo, el tercer paso? ¿Mm? La adquisición de tuberías puede ser, ingeniero, de material. ¿Cuándo tendría, ¿Cuándo tendría que hacer la adquisición de tuberías? Más antes, sí. Claro, no me van a creer ese rato, ¿no? Tal vez por lotes, ¿no? Tampoco todas las tuberías porque no voy a poder guardar en el depósito. Pero sí, por lo menos una buena parte, ¿no? De la red principal, ¿no? Entonces digo, primero voy a hacer la red principal y después de que la máquina acabe, voy a meter a una cuadrilla de unas 4 personas que van a empezar a limpiar, ¿no? Van a empezar a sacar el material, van a aplanarlo bien bonito, con hilo, lo que hagan, porque el tractor lo cava así medio calamina, ¿no? Entonces necesito personal que empiece a afinar. Y después de eso, por atrás de esas personas, mientras el tractor sigue avanzando, tiene que venir el grupo de entubado. ¿Cuántas personas necesitaría para eso? Una cuadrilla, ingeniero, de más o menos 5 personas. Podría ser un plomero, ¿sí? ¿Sí? Con sus 2 ayudantes, o quizás 4 ayudantes, ¿no? 2 ayudantes que se encarguen de ir y venir trayendo tubos, ya ese es su trabajo, ir y venir trayendo tubos, alcanzando el tubo con soga, metiendo el tubo. Entonces el plomero y su ayudante van colocando el tubo. Y también van colocando las tablas estacas, jalan el hilo para comprobar la alineación del tubo y empiezan a plomarear. ¿Sí? Entonces una vez que el tubo está recto, empiezan a poner poco de tierra para que el tubo se mantenga firme. No es nomás poner el tubo y listo, sino que se colocan tablestacas al principio y al final, cada 10 metros o cada 15. Se jala hilo ahí en el centro de la tablestaca para ver cuál es la alineación que va a tener eh, la tubería y se empieza a plomarear, ¿no? Para que la tubería esté en la dirección del hilo y se empieza a medir también con flexo para ver que tenga también la pendiente correcta. Entonces eso hace el plomero y su ayudante. Y los otros ayudantes ayudan a clavar, a traer tubos, a bajar, a botar tierra y demás. Entonces una vez que ellos terminan su trabajo y siguen avanzando, y el tractor sigue cavando y sigue cavando, viene otro grupo. ¿Qué hace ese otro grupo? Va tapando ya con la tierra por detrás, rellenando. Pero no se rellena
con cualquier tierra. Tiene que rellenarse una primera capa con material seleccionado. Entonces, un grupo de unas 5 personas que tienen zarandas o tamices que lo colocan ahí en la zanja y la misma tierra lo van zarandeando. ¿Sí? Lo van zarandeando, así evitando que caigan piedras. Y a medida que van avanzando, una persona empieza a nivelar ahí adentro. Y después por atrás viene un grupo que ya se encarga de palear o un pequeño tractorcito que se encarga de botar la tierra y gente que está con los saltarines empezando a compactar. Ahora, para poder compactar se necesita agua. Entonces, una pequeña camioneta que venga por atrás, que tenga turriles de agua, que tenga una pequeña regaderas de mano donde la gente está empezando a regar y se está empezando a compactar, ¿no? Hasta que se termina de compactar, ¿no? Entonces, fíjense, el plan de trabajo, el tractor cava, por atrás alguien está nivelando, por atrás están entubando, por atrás están tapando. Y así empieza a cavarse en el día y taparse al día siguiente. Entonces se cava en el día y al día siguiente taparse. Entonces así la obra puede avanzar bastante, ¿no? Que se avance unos 30 o 40 metros al día, es una maravilla, ¿no? Es un gran trabajo el que se está haciendo. Y después puede venir otro frente con un tractor para cavar y ubicar las cámaras. O sea, cava, ubican los tubos que se han quedado separados y empiezan ellos a construir cámaras. ¿Sí? Cámaras de inspección. Y una vez que ellos terminan con la cámara, por atrás viene otro grupo que hace lo que son las acometidas. ¿Sí? ¿Qué son las acometidas? ¿Qué son las acometidas? A ver, José María, ¿qué son las acometidas? Ovidio, ¿qué son las acometidas? Cometida. No son Es instalaciones lo que, para de lo Singe. que sale, bueno, lo que, las conexiones que salen de las casas, Inge. Sí, la conexión de la casa a la red, A las redes, sí, que es un tubo más pequeño que tiene una gran pendiente. Entonces un tractor empieza a cavar, ubica el tubo, se coloca una silleta o una Y o algo y se instala la acometida y después se tapa. Entonces hay un equipo que hace acometidas, por decir, 2 o 3 al día y así va avanzando por atrás. Entonces, si es que se planifica de esa forma, entonces la obra gradualmente va avanzando todo lo tiempo. Y de esa forma se puede tener un avance significativo y cumplir. Entonces, el plan de trabajo se organiza de esa forma. Y uno puede ver cómo se está ejecutando y cómo se está llevando a cabo todo y ver si realmente hace falta algo. Si tal vez la excavación va avanzando mucho y se tarda la gente mucho en tubar, es porque probablemente o el tractor no está acabando bien y hace que la gente haga trabajo adicional, o la gente se tarda mucho en colocar los tubos, tal vez necesitan más personal, o quizás hay que cambiar al plomero, es alguien que no sabe. Entonces, el plan de trabajo me permite ver cómo las cosas se están llevando a cabo y ver si necesito hacer algunos cambios si hace falta. Entonces, eso es importante
tomar en Dije, cuenta. pero las acometidas ya para realizar el trabajo ya obviamente ya tiene que estar instaladas. Es lo primero que se les, bueno, les dice a los vecinos que tienen que instalar sus acometidas para que recién se haga el tendido de la red. No, primero se hace el tendido de la red y luego se hacen las acometidas. La empresa tiene responsabilidad desde la matriz hasta la cámara exterior de su casa. Hasta ahí es la responsabilidad de la empresa. O sea que la empresa tiene que construir la cámara exterior, conectar el tubo y hacer su acometida. Y es responsabilidad del vecino conectar de la cámara para adentro de su casa. Eso ya es asunto de ellos. Entonces, así funciona, ¿no? Hay gente que se encarga de hacer la cámara y todas esas cosas, la acometida, y lo deja así, ¿no? Y cuando ya está funcionando la matriz, está todo probado, recién la gente hace su conexión de la cámara exterior al interior de su casa. ¿De acuerdo? No es que ya es directo para usar, ¿no? Sino que tiene que seguir un proceso, ¿no? Bien, entonces eso es en cuanto a la construcción de un alcantarillado donde tiene que estar, donde hay bastante actividad, ¿no? Bien, veamos esto de acá. A ver, Michael, Barahona Vargas, Michael, por favor. Pasarse, ingeniero. Adelante, por favor. Un buen plan de trabajo, además de coordinar de manera efectiva las distintas etapas de la construcción en cuanto a continuidad y sistematización, debe ofrecer el menor costo de construcción posible. El plan de trabajo debe establecer las fechas en que los operarios, materiales y equipos deben llegar a la obra, fijar las normas para controlar los avances, rendimientos, costos, etc. Y de esta manera permitir saber si las obras están progresando de acuerdo al plan elaborado o no, para que en este último caso se efectúen los cambios o mejoras necesarias al programa de trabajo, para recuperar el tiempo perdido o reducir los costos. Bien, gracias, Michael. Entonces, este cronograma o este plan de trabajo nos permite hacer un seguimiento, ver los costos. Porque miren, en el alcantarillado pago al operador, pago al ayudante. ¿Cuánto le pago al operador? 5,000 al mes. El ayudante, 2,500. Dos personas que estén afinando, por lo menos ganan 100 bolivianos al mes, perdón, al día, y eso. Ahora ya la gente ya no gana 100, gana más. Entonces hace por lo menos 300 bolivianos en esas personas. En las personas que colocan el tubo por día, ellos me cobran, por decir, 700 bolivianos. Entonces, mire, ya las cosas se van sumando. Imagínense si en el alcantarillado llego tranquilamente a 40 trabajadores. Imagínense la cantidad de dinero que es por día de trabajo. Y si en un día no hay tubos y no hay nada que hacer, ¿qué voy a hacer a la gente? Les voy a hacer cortar el pasto, limpiar el campamento, arreglar. Es dinero directo que es pérdida, ¿sí? 40 personas, si por decir ganan a 100 bolivianos por día, solo es una idea, se me van 4,000 bolivianos al día por un día de juicio. ¿Todo por qué? Porque no he planificado bien traer tubo o no hay material, o ha llovido o ha pasado algo, ¿no? Entonces, pueden ser las pérdidas grandes. Entonces, por eso es necesario que un buen plan de trabajo
pueda tomar en cuenta avances, rendimientos y costos. Entonces puede que la alcaldía me esté pagando por metro de tubería cierto costo. Y si lo comparo a cuánto me cuesta a mí metro de tubería, con toda la logística, puede que salga perdiendo. Entonces necesito reducir, necesito buscar formas de acelerar el trabajo y reducir personal. Entonces el plan de trabajo me ayuda en todo eso. Por eso es importante hacer una planificación. Bien. Por eso es necesario que haga ciertas divisiones. Lo que vamos a ver acá es la división de obra. A ver, esto es interesante. Vamos a verlo. A ver, Calicho Fernández Edgar, por favor. Buenas noches, Inge. División de la obra. Adelante. Si se estudia el plano de la planta general de un proyecto, se verá la conveniencia de separar o dividir la obra en secciones para la construcción. Algunos de los motivos que influirán en la elección de las secciones pueden ser la diferente ubicación de los trabajos, el que se ejecuten con distintos equipos de construcción, que los operarios sean de especialidades diferentes y que deban ejecutarse en distintas épocas. Al ubicar en el tiempo las etapas de trabajo de las diferentes secciones, habrá que coordinar los trabajos similares a fin de evitar la duplicación de equipos y mantener lo más constante posible el número de operarios. Bien. Entonces, este asunto de división de obra significa que hay diferentes actividades que tiene el proyecto, pero que no siempre entran en funcionamiento en el mismo tiempo. Hablemos acerca de un pavimento rígido. Por ejemplo, cuando se hace una conformación de plataforma para un pavimento rígido, ¿qué maquinaria trabaja ahí, entra en acción? ¿Qué equipo pesado empieza a trabajar en una conformación? A ver, ¿qué dirían ustedes? Motoniveladoras, ¿Qué orugas, equipo es? volquetas, compactadoras. Aguatero, ¿no? Oruga no. Es poco probable el oruga, pero podría ser, ¿no? Pero fíjense, hablemos acerca de la volqueta. La volqueta, ¿en qué etapas puede trabajar en la construcción de un pavimento rígido? Primero, cuando se está cortando el material que no sirve, la volqueta puede recoger y trasladar a un banco el material que no sirve, ¿no? Y después la volqueta puede traer el material del banco de préstamo a la obra. Ahora, para el preparado de hormigón, la volqueta puede traer agregados, ¿sí? Que se necesitan para el preparado. Y una vez que se termina de vaciar el pavimento rígido, la volqueta puede colaborar con la limpieza y el recojo de escombros, porque se generan escombros, ¿no? Es inevitable. Suciedad, piedra, basura, escombros. Y una vez que se termina la obra hay que limpiar todo y entregarlo en condiciones. Entonces la volqueta puede ayudar a limpiar y trasladar todo ese material excedente.
Entonces, fíjense que la volqueta, si selecciono una cantidad de volquetas, puedo organizarlas para que esa misma cantidad de volquetas empiece a trabajar todo el tiempo y no use unas volquetas para el traslado, otro tipo de volquetas para la conformación, otro tipo de volquetas para la limpieza, y al final me lleno de alquiler de varios equipos. Y puedo perder, porque el alquiler no es barato. Por lo menos el alquiler de una volqueta por día, ¿cuánto será? Pero es costoso, o sea, por hora te deben cobrar unos 200 bolivianos. Imagínense el día, ¿no? Pues más de 1000 bolivianos el alquiler diario de volqueta. Entonces tengo que organizar bien. En el caso del aguatero, el aguatero solamente trabajaría en la conformación, o sea, poco antes del compactado, y también mientras la motonivadora está trabajando, hemos visto que a veces el material húmedo trabaja mejor que el material seco. Que el material seco genera tierra, polvo y arruina las cosas, ¿no? Pero el material que está húmedo se puede mezclar mejor, se puede compactar mejor. Entonces ahí puede trabajar el aguatero, ¿sí? Y el aguatero también podría trabajar, ese mismo aguatero, en traer agua para la preparación de hormigón, ¿sí? Porque no se requiere fusible nomás, ¿no? Se requiere grandes volúmenes de agua y el aguatero puede trabajar. Entonces, la idea de esta división de obra es ver cómo estos equipos pueden trabajar en diferentes partes que implica la construcción del proyecto. Si hablamos del alcantarillado, puede que el alcantarillado no es una línea recta, sino es como una especie de enmarañado que tiene divisiones, ramificaciones, y un tractor, excavadora o un frente de trabajo puede empezar de una esquina, el otro puede empezar de acá y el otro puede empezar de otro punto. Y los tres pueden llegar a encontrarse. Entonces se puede dividir la obra en tres partes y así los tiempos se hacen menos y se acaba más rápido. Entonces dividir la obra y nos ayuda a ver cómo pueden encararse y empezar con la construcción y las diferentes etapas que corresponden. Bien, hablemos acerca de las obras similares. A ver, Dayana Cristel, ¿puedes leerlo, por favor? Está bien, Inge. El estudio de obras similares resulta una buena guía para elegir el o los métodos de trabajo a emplear, siempre y cuando se hagan las correcciones necesarias para tomar en cuenta la diferencia entre los factores locales, es decir, los factores que incluyen en el lugar de la obra, la magnitud de la obra comparadas, la calidad del personal, etc. Y de esta forma a la propia obra. Bien. Entonces, cuando hablamos de obras similares, se refiere a la experiencia que hemos tenido en la ejecución de este tipo de obras. Por ejemplo, si hay empresas que solo se dedican a hacer alcantarillado, ya se vuelven expertos en eso. Y hay otras empresas que solo se dedican al pavimento rígido. Hay otros que se dedican solo a los empedrados, otros se dedican solo a la construcción de tinglados, otros solo a la construcción de canales de riego. Y a medida que van adquiriendo experiencia específica en un solo tipo de obra, también van adquiriendo personal calificado para esa obra. Entonces los albañiles se empiezan a volver especialistas y empiezan a hacer el trabajo de mejor calidad y más rápido. Entonces, por eso que algunas empresas solo se meten a hacer un tipo de obra y solo buscan esas obras, ¿no?
Entonces hay gente que se dedica solo al pavimento rígido y la mayoría de su herramienta es para hacer ese pavimento rígido. Y solamente están interesados en ese tipo de obras, no en otras. Entonces, tener obras similares nos ayuda a ver cómo son los métodos de trabajo y esa experiencia rápidamente puede ayudar a acomodarse a un nuevo trabajo y empezar a hacerlo mejor. Entonces, eso también es muy común en las empresas, ¿no? Es hacerse especialistas, ¿no? En ese tipo de trabajo. Y cuando un albañil se hace especialista, por ejemplo, en alcantarillado, otra empresa que no tiene esa experiencia agarra un proyecto y busca a esos especialistas. Entonces, este es albañil alcantarillero, entonces a este hay que agarrarlo, ¿no? Este es camarero, este es operador que sabe alcantarillado de gallina, a este hay que agarrarlo, ¿no? Entonces, de esa forma, las empresas van adquiriendo experiencia a partir de los albañiles y profesionales calificados. Porque hay algunos ingenieros jóvenes que solo se han dedicado a caminos. Y tú le das un hormigón armado, están en la luna, ¿no? O hay algunos que he conocido que saben muy bien alcantarillado, pero cuando les pones pavimento rígido, no saben, ¿no? Entonces, también la gente calificada se va especializando en estas áreas, ¿no? Bien, hablemos acerca de la selección de equipos y por qué también esto es muy importante. A ver. Bien, yo creo que nos daremos un descanso para la sandwichada. Algunos van a ir a cenar, no sé. Así que aprovechemos la oportunidad de sacar una evidencia. Tenemos clases hasta las 10, así que saquemos una evidencia, por favor. Muy bien, chicos, peínense. Hay damas presentes. Ups, y se ha cortado la luz en mi vacío. Inge, en el mío Pero también. no hay internet. No vamos a entrar a clases. Se ha cortado la luz, Inge, en todo Punata, creo. Sí, creo que sí. Menos en las 8. Apaguen la luz, pues. Me voy a alumbrar ahorita con mi linterna un ratito, Inge. A ver si se bota. Como No sé si película se de ve. terror, más o menos. No hay nada. Se ha cortado la luz en todo Punata. Ya. Bien, jóvenes, nos vemos más tarde. ¿De acuerdo? Nos vemos. Voy a mantener el enlace conectado, ¿ya? Los que quieren se bien. desconectan. ¿A qué hora, o Inge? manténganse. 8:30, ¿no? Sí, 8:30. Ya, está bien. Bien, vamos a hablar ahora acerca de la selección de equipos y por qué es importante que elijamos correctamente los equipos. A ver, vamos a darle lectura a esta parte. A ver, David Zungara, por favor. Sí, ingeniero. Sí, por favor. ¿Lo leo esa parte? Sí, adelante. Ya, selección de equipos. Gran parte de la inversión económica de una empresa corresponde a su equipo de construcción. La selección del equipo más adecuado a usar en la obra debe ser, por lo tanto, motivo de un cuidadoso estudio económico que compare los diversos equipos con que se pueda realizar el trabajo.
La adquisición de un equipo debe considerarse como una inversión que se recuperará con una cierta utilidad en el transcurso de su vida útil. Por otra parte, toda adquisición debe estar justificada por un estudio que demuestre que la suma de los costos de operación, mantenimiento, reparación y depreciación del equipo elegido sea menor que la de otros equipos o que los costos se obtendrán por métodos manuales sean menores a los equipos estándares, siempre que ellos permitan realizar la obra en plazos fijados. Bien, entonces una gran inversión o una parte importante del costo de una obra se va con lo que tiene que ver con el equipo pesado. Por ejemplo, el equipo pesado más barato que puedes alquilar es una gallina, que está alrededor de arriba de 200 bolivianos, ¿sí? Entonces, eso es por hora, ¿no? Por hora de trabajo. Entonces, imagínate cuánto tiempo necesita trabajar y cuánto dinero hace. Por ejemplo, si una gallina trabaja a 200 bolivianos la hora y trabaja 30 días calendario, imagínense cuánto dinero hace. 30 días por 8 por 0.87 su eficiencia por 200 bolivianos, te hace una cosa de más de 40.000 bolivianos el costo de alquiler. Entonces, esos 40.000 bolivianos prácticamente podrían ser como casi $6.000, ¿sí? Entonces, es una inversión grande. Y puede haber proyectos que tengan una magnitud mucho más grande, donde el tractor tal vez tenga que trabajar hasta 3 meses, donde ya justifica que se pueda comprar un tractor o una maquinaria para que trabaje, ¿no?, en esto, porque los costos de adquisición casi se acercan a los costos de operación. Tal vez 2 o 3 obras pueden pagar un tractor, ¿sí? Y esa es herramienta que se está utilizando y va a servir. Entonces es importante que se elijan, ¿no?, los equipos y también la manera de cómo se los va a utilizar, si va a ser una inversión de adquisición o se va a utilizar como alquiler. Por ejemplo, hay algunos tractores como la biblocompactadora que solo se lo utiliza ocasionalmente para un trabajo específico, después no sirve para otra cosa. Entonces, en ese caso, correspondería simplemente alquilar, porque no tiene mucho campo de uso en una obra. Entonces, es importante por eso realizar costos, porque también obtener un equipo implica mantenimiento, reparación, depreciación. Entonces hay que evaluar bien. Si la empresa ha agarrado de casualidad lo que es un alcantarillado y después no está en sus planes seguir haciendo alcantarillados, tal vez no es necesario tener una gallina, ¿no? Pero si es una empresa que se va a dedicar a eso, entonces podría ser una buena inversión. Entonces el equipo también es importante porque nos permite realizar la ejecución de los trabajos dentro de los plazos límites. Bien. Vamos a ver esta parte que es importante. A ver, Edgar Olivera, por favor. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí, Edgar?
No hay. Freddy, Catón. Estos chicos. Gilmar, ¿siguen con energía o ya no? Dale. Nada, Inge, pero seguimos con batería un poquito. Ya. Dale, por favor. Por otra parte, en ciertos casos los equipos estándar pueden no ser los más apropiados para el trabajo, por lo que al constructor les resulta más económico diseñar un equipo especial. Por ejemplo, moldes sobre carros para ejecutar el vaciado de un canal o de un túnel. Como estos equipos especiales solo tendrán aplicación en la obra para cual fueron diseñados, se debe prever que su costo menos el valor recuperable de los materiales usados en él se amortice totalmente en dicha obra. En todo caso, la elección de un equipo especial deberá ser justificada por medio de un estudio económico comparativo entre el uso de los equipos convencionales y el equipo especial ideado para esta obra. Bien, este es un punto importante, porque muchas veces se pueden fabricar cosas que solamente puedan servir para la obra. Por ejemplo, hablemos acerca de las vigas de puente. Entonces, antes de que exista la tecnología de las dobledas sucesivas, para vaciar una viga de puente, que por lo menos tiene arriba de 20 metros, 25, 30, 40, 45 metros, primero se tenía que aplanar una parte del suelo en un lugar accesible, se vaciaba una especie de capa de nivelación y ahí se empezaba a armar toda la enferradura de la viga. Se colocaban los moldes y se vaciaba la viga ahí. Entonces, una vez que la viga ya haya alcanzado su resistencia, se empieza a pesar los torones para preparar la viga y luego se traen dos grúas, no una grúa, y se agarra la viga, se la levanta y se la ubica en el puente. Pero ¿qué tal si tenemos que construir la viga en un lugar que es muy lejos, donde quizás en el pueblo más cercano no hay una grúas disponibles? Y quizás si tienen que venir las grúas desde una ciudad más grande, el costo es elevadísimo. Entonces, para eso se fabrica lo que es un lanzador de vigas. Entonces, un lanzador de vigas es una especie de cercha que tiene rueditas como de auto, que tiene tecles. Ustedes han visto el tecle, ¿no? Para levantar, tiene varios tecles, donde ese lanzador de vigas monta la viga, se asegura con cadenas y se empieza a levantar con los tecles a la viga, y la estructura metálica, que tiene unas 6 rueditas, empieza a sostener toda la viga. Luego se empuja la viga y se la puede transportar, se la ubica en la posición del puente y este tiene otro mecanismo donde la viga lo va lanzando, ¿sí? Y de esa forma la viga se va acomodando en su lugar, que corresponde al puente. Para eso hay que hacer los accesos al puente y demás para que se pueda lanzar esa viga. Y muchas veces se hace eso porque quizás el río es constantemente caudaloso y no se puede construir ninguna estructura abajo que sirva como encofrador para la viga. Además, tampoco se puede hacer eso. Entonces, se necesita construir el lanzador de vigas, que es una estructura metálica provisional, que solamente va a servir para ese fin. Después ya no va a servir porque se construye de acuerdo al tamaño también de la viga. Entonces, si yo tengo una viga más grande, ese lanzador ya no me sirve.
Y si tengo una viga más pequeña, también podría ya no servirme. Otra forma donde hace, entre los dos extremos del puente, construyen una estructura metálica en forma de arco. Y el lanzador de vigas puede empezar a acomodar las vigas valiéndose del soporte de esta estructura metálica. Pero esa estructura metálica que se construye es provisional, ¿sí? Solamente sirve para poder colocar las vigas en su posición. Y después hay que desarmar y tratar de reutilizar los materiales. Entonces, por eso es importante que se tomen en cuenta todos estos detalles. Y el costo de la obra incluye lo que es el lanzador de vigas, la estructura metálica, a fin de que los materiales se puedan reutilizar y el costo de trabajo y de fabricación pueda ser sustentable por el mismo costo de la obra. Entonces, a esto se refiere que pueden haber equipos que sean específicos, pero puede que otros se vayan utilizando regularmente. Bien. Vamos a ver esto de instalaciones de obras anexas. Esto es muy importante, ¿no? Y vamos a tratar de leerlo todo. A ver, Hidalgo Melchor. Empezar a leerlo desde aquí, por favor. Está bien, Inge. Teniendo en cuenta la duración de la obra, las condiciones climáticas y la posibilidad de usar estas instalaciones en una próxima obra, se realizará el estudio de la construcción de instalaciones y obras anexas. Entre las obras anexas, a manera de referencia, se presentan las siguientes: caminos de acceso a las obras y caminos interiores de la obra, planta de fabricación de hormigón, talleres, maestranzas, garajes, líneas de transmisión de energía eléctrica y cañerías de abastecimiento de agua, áreas de almacenamiento de materiales, oficinas, bodegas y laboratorios, sistemas de comunicaciones, teléfonos, radio, etc. Esto más, por favor. Instalaciones para abastecimiento de combustible para la maquinaria, campamentos para habitación. Bien. Entonces, cuando hablamos acerca de estas instalaciones y obras anexas, entonces mucho tiene que ver del tamaño de la obra. A veces lo más práctico es alquilar casas, tinglados, cosas que ya están construidas, ¿sí? Directamente pagar a alguien, si es en un lugar urbanizado, pagar a alguien que nos alquile su terreno, su galpón o su casa que no está tan en uso, y se puede utilizar eso y distribuir adecuadamente para poder tener talleres, oficinas, dormitorios, comedor y cosas así, ¿sí? Pero si es que es un lugar bastante remoto, donde es todo campo, como en el caso de las construcciones de presas, canales de riego y demás, donde hay que estar en el campo, a veces es necesario hacer caminos de acceso, porque a veces la presa justo está en un lugar que es inaccesible y ni siquiera vas a poder meter camioneta ni nada, entonces necesitas hacer un camino de acceso. Por ejemplo, hay algunas licitaciones que sacan empresas como ENDE y empresas grandes que solamente contratan empresas para hacer acceso a los lugares donde tienen que construir sus torres. Solo quieren eso, o sea, alguien que haga accesos de caminos con maquinaria pesada para que ellos trasladen el material y otro construya sus torres eléctricas ahí. Entonces, a veces es necesario hacer cosas así. Si una obra va a durar, por decir, 1 año o 2 años, a veces es necesario construir talleres
ya, de maestranza y bodegas, lugares donde se pueda almacenar material por buen tiempo y que esté libre de los elementos, ¿sí? Entonces, también tiene que haber lugares donde se pueda almacenar combustible y otro tipo de materiales. Incluso podría haber sistema de comunicaciones como teléfono, radio, internet, televisión por cable. Muchas veces las empresas ofrecen ese servicio a los trabajadores. Hay tele, ¿no? Una tele común, todos van a ver lo que quieren ahí. Y también hay teléfono para que puedan llamar, trabajan ciertos días, descansan ciertos días. Entonces la cosa trabaja así, ¿no? Cuando es un lugar bastante alejado. Entonces es importante que dentro de todo esto existan obras anexas y esté todo organizado. Porque ¿saben qué pasa? Cuando el trabajador o el obrero no tiene las condiciones para trabajar, ni siquiera puede bañarse, ¿no? Después de trabajar todo sucio, que es normal que se ensucie al trabajar, quiere bañarse por lo menos para dormir, y no puede bañarse, se entra a dormir así sucio, entonces él se molesta, ¿no? Y dice, aquí no hay condiciones, no me pagan tan bien, así que se va. Entonces, basta que uno se va, el otro también, y así te quedas sin gente, ellos mismos van avisando a otros, así es esta empresa, no vaya, y al final te quedas sin trabajadores. Entonces es necesario que la empresa pueda dar las condiciones de trabajo a la gente, y la gente se sienta feliz y satisfecha, ¿no? Incluso se puede poner una sección de enfermería o primeros auxilios, ¿no? Porque es común los accidentes laborales, ¿sí? Incluso en construcciones más grandes hay un trabajador que se turnan por turno, donde se encargan de hacer el control de seguridad. O sea, donde uno deja de trabajar y solamente se encarga de hacer una inspección de seguridad y mirar lo que están haciendo otros y decir, no, cuidado, no pongan así esa escalera, ponete casco, lentes, ¿dónde están los guantes, botas de seguridad? Entonces, eso ahorra bastante dinero, porque un accidente va por cuenta de la empresa y es gasto directo y podría implicar hasta problemas legales que podría costar dinero. Bien, entonces son necesarias las obras anexas, ¿no? Y también la organización. Bien, entonces dependiendo al tamaño y la magnitud de la obra, estas instalaciones podrían dividirse en 3 grandes grupos: dedicados al personal, dedicados a la dirección de obra y destinados a materiales y maquinaria, lo que se llama la maestranza, ¿no? Los talleres de maestranza. Bien, vamos a ver lo que tiene que ver con lo que es dedicado al personal. A ver, Janet, ¿puedes leerlo, por favor? Buenas noches, ingeniero. Bueno, vean, en lo que se refiere a las instalaciones dedicadas al personal, se debe contar con vestuarios, instalaciones para el aseo y comedores. Estos tendrán las dimensiones y el equipo, como mesas, asientos, camas, etcétera, de acuerdo al número de usuarios. Algo fundamental es la instalación de agua potable, ya que deberán estar garantizadas las mejores condiciones de higiene. Bien, entonces, ¿qué cosas tienen que haber destinadas al personal? ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué tipo de equipo destinado al personal? Vestuarios, dice. Comedores, sí. Vestuario. Aseo, ¿no?
el aseo es importante, ¿no? Duchas. No sé si alguna vez, por ejemplo, en un campamento, el ingeniero no duerme junto con los trabajadores, ¿no? No debería dormir, ¿no? Porque si alguna vez lo han hecho, es un olor espantoso, ¿no? Que 20 personas estén durmiendo y vos también ahí, entonces es insoportable, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Porque la gente que trabaja se ensucia y necesita asearse, pero si no hay ni siquiera con qué asearse, solo ir al baño, un hueco ahí y demás, entonces no es suficiente, ¿no? Tiene que haber condiciones y lugares apropiados para comer, ¿no? Tiene que haber una cocina, un refrigerador. Me acuerdo que cuando fui a trabajar a un lugar, no había refrigerador, cocina nomás, y ¿qué hacían? La carne lo charqueaban y así lo daban, y a veces lo charqueaban mal, y después la carne estaba mal, y la gente comía. Por lo menos 3 operadores de retroexcavadora han renunciado. Y yo me traía mi propia comida, ¿no? Porque ya era demasiado, ¿no? Y el dueño no quería pagar ni un centavo, ¿no? Así que así son las condiciones de trabajo y la gente se molesta, ¿no? No le gusta eso y se va. 3 operadores han renunciado, de ahí uno por uno se han ido los albañiles y ha sido un gasto, ¿no? Más porque ya la gente ya no quería venir a trabajar, quería cobrar más. Entonces, eso es algo importante que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Tiene que haber mesas, asientos, catres, ¿no? Eso es importante, ¿no? Dar condiciones laborales. Bien, ahora veamos a los destinados a la dirección de obra. A ver, Jimmy, cortito te ha tocado a vos. Maestra. Los locales destinados a la dirección de obra son principalmente ambientes destinados a la parte de la ingeniería de la obra, como ser ingenieros, geólogos, presidente de obra, supervisor y otros, según la magnitud de la obra. Bien, entonces eso se refiere que tiene que haber oficina. Ahí en la oficina tiene que haber una computadora, una impresora, material de escritorio, una mesa y demás cosas, ¿no? Porque a veces a medida que se va avanzando en la obra, a veces surgen algunas situaciones donde se pide o el supervisor pide, ya va a ser así, necesito cálculo estructural de lo que esté haciendo. Cálculo estructural, me acuerdo de la materia de metálicas o la materia de maderas o de hormigón, voy a hacer y necesito ver una computadora. Mi profesor me ha enseñado a hacer de esta forma, entonces necesito una computadora, necesito el Excel, el MATCAD, el SAP y todo eso, y no lo voy a usar en mi celular, necesito tener una computadora. Tengo que hacer mi plano en AutoCAD y tengo que imprimir, ¿no? Entonces, todo eso a veces se necesita hacer. Cuando se hace el replanteo de un alcantarillado, primero se toman puntos con la estación total, se lleva a gabinete y se empieza a trazar el alcantarillado para ver cómo está. Luego se replantea en campo. Entonces, todo ese trabajo se requiere tener equipo. Y para eso se necesita tener una oficina donde tenga eso. Eso es lo correcto. Y si la empresa está preparando hormigón, entonces se necesita tener un laboratorio. Entonces yo me acuerdo que en una empresa donde trabajaba, había laboratorio, había prensa, había tamices, había cono de Abrams, había cilindros, había el martillo de Smith incluso. Sí, y otro tipo de cosas de laboratorio que estaban a disposición del encargado. Entonces yo sacaba cilindros, los curaba en un turril y los rompía en la prensa. Antes de llevar a romperlos al laboratorio con el supervisor, yo rompía mis cilindros para ver cómo están, ¿no? Si está faltando cemento, hay que aumentar. Sacaba conos,
tenía mi esclerómetro y con eso disparaba para ver cómo estaba la resistencia, o sea, me aseguraba, ¿no? Antes de quedar mal. Entonces, es necesario que haya todo ese tipo de herramienta dependiendo al tipo de obra y a la magnitud del trabajo que estás realizando. Entonces, tiene que haber todo eso, porque si no, si la idea solo es ahorrar y no tener nada y trabajar así como maestrito, entonces estás perdido, ¿no? Siempre vas a meterte en problemas. Bien, veamos el tercer grupo. A ver, Jorge Suárez, de tanto tiempo. ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Qué tal, Jorge? ¿Estás ahí? No se te escucha. No, tienes problemas de audio, Jorge. Ya. A ver, veamos a otra persona. José María, por favor. El tercer grupo de las instalaciones los constituyen los almacenes y talleres. Un almacén que es imprescindible es el de herramientas de uso, entre las que se debe incluir desde aparatos topográficos hasta clavos de todo tipo. Pueden ser necesarios otros espacios cubiertos que se necesitan para proteger de los fenómenos atmosféricos, materiales como ser andamios, cables, pequeña maquinaria, vibradores, bombas, etc. Muy bien, gracias, José María. Entonces, si una obra va a durar lo suficiente, o sea, bastante tiempo, a veces es bueno tener un taller. Puede haber equipo de soldadura, barretas, compresora y demás, porque si vamos a manejar equipo pesado, ¿qué tal si la llanta se pincha del tractor? ¿Ya? Entonces, quizás salir al pueblo más cercano, y no cualquiera te lo parche una llanta de tractor. Muchas veces el gomero tiene que venir a la obra y ahí hacer el trabajo, ¿sí? Si es que hay que vulcanizar o hacer alguna otra cosa, recién se tiene que llevar la llanta del tractor, ¿no? Y después traer y el gomero tiene que venir y montar, ¿no? En el sitio la llanta del tractor. Porque no va a ir el tractor hasta allá y volver, es demasiado, ¿no? Y no cobran poco, ¿no? Por lo menos arreglar una llanta de tractor es mínimo 200 bolivianos. Entonces, muchas veces el taller tiene que tener la capacidad de poder dar mantenimiento preventivo y solucionar algunos pequeños problemas que tenga la maquinaria de equipo pesado. Entonces, a veces hay inundaciones, necesitamos bombas, ¿no? Claro, no estaba dentro de los planes trabajar con agotamiento, con bombeo, pero ahora hay que bombear. Necesitamos bombas, ¿no? Y hay que ir a comprar al pueblo, ¿no? Pero el pueblo está lejos, no. Directamente todo en el taller tiene que estar y se saca y se dispone. Y ese mismo taller se va trasladando dependiendo la cantidad de obras que se tienen, ¿no? Entonces es importante tener un taller de maestranza, donde haga todo y se puedan solucionar algunos pequeños problemas que tenga el equipo pesado o alguna otra situación que pueda surgir en la obra. Entonces es importante tener en cuenta eso. Bien, ahora hablemos acerca de los trabajos preliminares.
Fíjense, entre los trabajos preliminares está el estudio del terreno. Esto es muy importante, ¿no? Así que tenemos que leerlo. A ver, Leandro, ¿están con luz ahí o ya sigue cortado? Ya estoy con luz, Inge. ¿Se escucha, no? Ya, adelante. Sí, sí, adelante. El terreno es un dato esencial para la construcción de la obra y su conocimiento tiene una importancia primordial. Su naturaleza y su capacidad portante condicionan en el sistema de cimentación y a menudo el tipo de la obra. Su dureza influye en la forma de ejecución y el precio de costo. Se distinguen los terrenos rocosos y los terrenos sueltos. En cada uno de estos tipos existen grados correspondientes a diferentes durezas. Es de conocimiento general que los terrenos sueltos tienen una capacidad portante reducción y por lo tanto exigen cimientos complicadas y a veces costosas. Los terrenos rocosos son difíciles de extraer y exigen para su extracción una disgregación previa, lo que significa un costo elevado en las excavaciones, pero en cambio se presenta para la construcción de cimientos en construcciones sencillas y económicas. Gracias, Leandro. Entonces, el terreno, como trabajo preliminar, es muy importante poder hacer un reconocimiento. Y para esto no es simplemente ir y pararse ahí, ¿no? Sino que uno tiene que ir y pararse y empezar a mirar y saber qué es lo que está buscando ahí, ¿sí? Primero ve el lugar, ve el terreno y demás, y empieza a observar algunos detalles. Por ejemplo, les voy a contar lo que una vez ha pasado en Tarata. Un alcantarillado que parecía lo más sencillo posible, pero ¿qué ha pasado? Se ha cavado 1 metro de suelo y después de 1 metro había roca madre. Y no era simplemente, yo al principio pensábamos que era una sola piedra, ¿no? Pero había sido roca madre, o sea, una tremenda roca que se extendía quién sabe qué tamaño. Y se tenía que cavar todavía 1 metro más de roca. Entonces ha tenido que hacer explosiones con voladuras, o sea, dinamita y demás. Y los costos han subido tanto y la alcaldía no tenía cómo compensar, ni siquiera el contrato modificatorio ha funcionado. Al final que se ha tenido que disminuir el tamaño del alcantarillado a fin de poder cubrir los costos, ¿sí? Todo porque no se ha hecho un correcto estudio geológico. Uno podría pensar, pero alcantarillado, ¿para qué hacer estudio de suelos? ¿Para qué? ¿No? Pero sí es necesario porque implica excavación y si implica excavación, también se necesita tomar en cuenta algunos detalles. Porque podría ser terreno rocoso o podría ser un terreno suelto y me ayuda a determinar el tipo de maquinaria incluso que voy a necesitar. Porque si voy a cavar un terreno rocoso, necesito. Al principio lo que se ha traído en este lugar eran los compresores neumáticos. Pero al ser roca madre, pues compresores neumáticos se hacían tiras rápido. Así que lo mejor era dinamitar, lo más barato, ¿sí? Entonces hay que también analizar, ¿no? Con qué roca te estás enfrentando, ¿no? Entonces, si es roca madre, es una roca totalmente endurecida, ¿no? Que podría ser granito, basalto, diorita o hasta pedernal, ¿no? En el peor de los casos, ¿no? Y eso es totalmente duro, ¿no? Y hay que saber eso, ¿no? Cómo trabajar con ese tipo de material.
Entonces es importante hacer un reconocimiento, ¿no? Entonces uno a veces se da cuenta porque en el lugar puedes encontrar piedras que tienen restos fósiles. Entonces si tú encuentras eso, piedras que tienen restos fósiles, sean hojitas, conchitas y cosas así, ahí es ya, significa que la roca madre está cerca. Entonces, ese es un detalle que no se había tomado en cuenta, ¿no? Entonces, es importante hacer un estudio geológico, ¿sí? A veces uno se fija en los cerros y ve las afloraciones de roca. Entonces, puede ver los estratos de la roca, la litografía que tiene la roca y más o menos puede darse cuenta qué cosa hay ahí abajo. Entonces, obviamente requiere mucha experiencia y es más para el trabajo de un geólogo. Pero con las materias que se han llevado en esta carrera, uno más o menos puede tener idea y enterarse, ¿no? De por lo menos lo que dice el geólogo. Y más o menos tener una idea, ¿no? De qué está pasando. Bien. También es importante reconocer el suelo y algunas cosas porque podríamos tener materiales que se pueden aprovechar en la zona y podrían ser de buena calidad, ¿no? Por ejemplo, para la conformación, ¿qué tipo de material se busca? ¿Cómo uno puede darse cuenta que es un buen material? ¿Qué dirían ustedes? Si vamos a hacer una conformación, ¿qué tipo de material estamos buscando? Material suelto. ¿Sí? ¿Ah? Cuando se hace conformación del suelo, podría decir que es un material malo, ¿no? Un material inapropiado para fundación. ¿Qué dirían ustedes, jóvenes? Gustavo. Yo pienso, Inge, que como está hablando de excavación, sería para poder excavar un terreno suave, ¿no? Y si es, como usted ha dicho, rocas madres o esas cosas, eso sería terreno malo, porque se dificulta la excavación. Bien, yo me estoy refiriendo al tipo de suelo que vamos a usar para hacer una conformación, ¿sí? Porque al final el material tienes que traerlo de algún lado. Y tú tienes que ir a ver el material y decir esto sirve o no sirve, traeremos esto, ¿ya? Entonces, más o menos es como ir al mercado y vas a ir a comprar verduras y no compras lo primero que te ofrecen, ¿no es cierto? Sino que el que sabe comprar verduras, tomates y esas cosas, se fija en unas cosas y dice, ah, no, a esta señora no lo voy a comprar. Ah, esta está mía, linda su verdura, entonces voy a comprarle a esta señora, ¿no? Entonces uno tiene que saber darse cuenta de algunas cosas, o sea, tiene que saber qué cosa está buscando, no comprar lo primero que le ofrecen, ¿no es cierto? Generalmente cuando uno va a hacer conformación, busca materiales que se puedan formar terrones. Es como dicen en quechua, curpa, ¿no? No sé si se dice así, no sé si estoy equivocado. Urpa. Es el... No van a poder crecer porque son hartos. ¿Perdón? ¿No te escuché bien? No. Pero se refiere como una especie de piedra, pero formado de barro, la curpa, ¿no? Eso dice. Entonces, cuando tú agarras y lo haces así, al final es tierra, ¿no? Pero es material altamente cohesivo. Ahora, si ese material de la curva lo mezclo con material granular en una proporción adecuada, humedecido y compactado, se hace una masa terriblemente fuerte, duro.
Eso es lo que estoy buscando para una conformación. Por eso, si ustedes han visto el material que se trae para conformación, ¿de qué está compuesto? Piedra chancada, ¿no ve? Y después, tierra. Y los operadores y los albañiles incluso le llaman de una forma a eso. ¿Han escuchado cómo lo llaman? Ligante. Ese es el nombre que le dan. Ligante. Pues, ¿qué significa eso? Que es un elemento que puede unir. Ligante. Entonces, es el que lo que llamamos la conformación. Esa tierra que tiene un alto valor cohesivo junto con el material granular, que todo se compacta y forma toda una masa completamente rígida. Y eso es la mejor compactación. Entonces yo tengo que ir a buscar eso. Y para eso tengo que ir al río, tengo que ver los alrededores. Entonces busco ese material y empiezo a sacar del banco de préstamo que corresponde. Y empiezo a traer, lo dosifico, porque se dosifica también ese material, tanto por ciento de ese material, tanto por ciento de piedra chancada con estas medidas, todo lo bato con la motoniveladora y esa es una espectacular conformación. Generalmente eso se hace cuando se va a hacer asfalto flexible. Tiene que estar todo como pista de aterrizaje, ¿no? Mientras que para pavimento rígido puede estar un poco así, no hay problema, pero para asfalto no. Entonces hay que seleccionar bien los materiales y para eso tienes que tener un ojo geólogo, ¿ya? Porque al final el que te está contratando te dice, está bien esto, y vos no sabes, entonces no está bien, ¿no? Tienes que saber qué cosa estás buscando. Bien. Otra obra preliminar que es de importancia es el estudio topográfico. ¿Sí? Entonces, el estudio topográfico es muy importante, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones que se dan sobre este asunto. Vamos a leerlas para enterarnos. A ver, Luis Ángel, por favor. Ya. Por otra parte, fuera de los planos topográficos de la zona en que se ubicarán las obras, el ingeniero necesitará también planos topográficos adyacentes. Esto para elegir el trazado más conveniente de los caminos de acceso a las distintas faenas que comprenden la obra, las zonas de abastecimiento de materiales, los puntos de depósitos de excedentes de las excavaciones, para la ubicación de las líneas de transmisión de energía, de teléfonos, etc. Vale aclarar que cuando se realiza un trabajo de topografía se obtienen datos importantes de lo que significa todo el terreno de la obra y también terrenos adyacentes, pero también es recomendable complementar toda esta información con una inspección presencial de la zona. Bien. Entonces, no simplemente es necesario la topografía del lugar donde se va a construir la obra, sino tener una idea también de cómo es los alrededores. En el caso de obras que son bastante aisladas, se necesita ubicar diferentes lugares que van a servir de faenas. Por ejemplo, acá habla sobre habitación de los obreros, oficinas, bodegas, que podrían estar ubicados en lugares estratégicos y no todo centralizado en un lugar, sino que podría estar distribuido a conveniencia del proyecto, ¿sí?
Entonces también se requiere la topografía para ver los caminos de acceso y ver cómo se puede organizar toda esta distribución de acuerdo a conveniencia del proyecto. Bien, algo que hay que considerar también son las condiciones climáticas, y esto es bien importante. Bien, a ver esta primera parte, creo que va a ser suficiente. A ver, Mamani López Abón. Abón, por favor. También las características climáticas de la región tienen gran importancia en la organización previa de la obra. Ellas pueden impedir el trabajo en ciertas épocas del año o en otros casos durante ciertas horas al día. Como ejemplo, se podría dar el caso de un tanque de tierra que tiene que paralizarse por las lluvias y por el exceso de humedad, que hace imposible la compactación de la tierra o el vaciado de hormigón para su correcto fraguado, que en ciertos periodos del año solo se puede realizar durante el día debido a las bajas temperaturas de la noche, o bien por tratarse de grandes masas de hormigón, solo puede vaciarse durante la noche debido al exceso de calor en el día. Bien, ¿no? Entonces es bueno tomar en cuenta el clima. Por ejemplo, puede haber lugares como Colomi, que no está muy lejos, donde hay mucha humedad, ¿sí? Hay bastante neblina y demás, donde no hay que ser muy exigentes en el curado, ¿sí? Del hormigón. Me acuerdo que se han vaciado pavimentos rígidos en Colombia y han salido una maravilla, ¿no? Porque ciertas horas del día, en la tarde, hay neblina, ¿sí? Bastante neblina, y eso favorece al curado del hormigón. Y no se han rajado, una maravilla, así que es un buen lugar, ¿no? Hay otros lugares como el trópico, ¿sí? Donde cuando se vacía un pavimento, seca muy rápido, ¿sí? El pavimento. O sea que todos tienen que estar correteando para colocar el pavimento. Así que es común el uso de retardadores y plastificantes al mismo tiempo, aditivo. Pero sin aditivo no puedes vaciar ahí, necesitas tener un aditivo. Porque basta que un árbol le dé un poco de sombra a una parte del pavimento, esa parte no seca, pero todo el resto seca, y esa parte que está con la sombra no seca. Y como hay diferentes grados de fraguado, este ya endurecido y este todavía no, ahí se produce una fisura. Entonces es un problema, ¿no? En ese lugar. Por eso es importante utilizar retardadores a fin de que todo se mantenga estable y poco a poco vaya fraguando en su momento. Porque la sombra es un problema, ¿no? Pero el principal enemigo del pavimento rígido es el viento, ni siquiera es el sol. Hay lugares como en Arani, donde a partir de las 3 o 4 de la tarde le empieza a dar un viento fuerte, que es común de la zona. Y si tu hormigón recién está fraguando, el viento lo endurece la parte superficial, mientras que adentro no está endurecido todavía y empieza a craquelarse el pavimento. Otro gran problema. Entonces, el viento es un problema ahí. O sea que ahí solamente se tiene que vaciar hasta mediodía. Después de mediodía no hay que vaciar. Hay que hacer los trabajos, preparar para el día siguiente y empezar temprano y terminar a mediodía. Porque en la tarde imposible. Porque si te agarra el viento durante la etapa de fraguado, es pavimento que se craquela, y claro, sirve el pavimento, pero los vecinos no piensan así, ven rajado, dicen esto no sirve, hay que sacar, o sea, hay que picotear, sacar y volver a vaciar, y es una pérdida inmensa de plata. Entonces mejor es no vaciar y dejarlo así hasta que sean las condiciones favorables. Entonces es importante
tomar en cuenta el clima, ¿no?, de cada región y ver si esto no va a ser un gran obstáculo para el desarrollo de la obra. Aquí se pone un ejemplo acerca de las lluvias. Entonces, si yo sé que es temporada de lluvias, entonces tengo que pensar cómo voy a organizar. Porque no es tanto como dice acá, donde dicen, no es buena temporada para hacer este trabajo porque hay lluvias, evidentemente. Pero si tú no quieres hacer esa obra, otro lo va a hacer. Y si no quieres, lo tomas o lo dejas. Entonces, como todos quieren trabajar, aún así sabiendo que es temporada de lluvias, lo agarras la obra, porque necesitas trabajar. Entonces, ahí tienes que empezar a pensar cómo voy a hacer para que la lluvia no me sea un problema. Entonces, algunos se preparan bombas, se compran carpa. Me acuerdo de una vez, se ha vaciado pavimento rígido en plena lluvia, ¿y qué hacía? Se vaciaba, empezaba a llover, hay que encarpar. Se encarpaba todo el pavimento fresco para que el agua no lave el cemento y terminaba un poco, no era mucho lo que estaba lloviznando, ya descarpar y empezar a colocar. Y la misma densidad del hormigón desplaza el agua, ¿sí? Entonces, hay que ver la forma, y tomar en cuenta el lugar, porque el clima puede ser un problema. Algunos me han comentado, he escuchado alguna vez que en otros lados calentaban con soplete la grava, ¿sí? Porque era un lugar muy frío y cuando metías agua al hormigón, el agua tendía a congelarse y hacía reventar el concreto. Entonces han pensado en calentar con soplete la grava y meter la grava caliente a fin de que pueda mantener una buena temperatura el concreto, ¿no? Eso solo lo he escuchado, pero nunca lo he visto, ¿no? Entonces son formas que algunos se dan para poder empezar a trabajar dependiendo al clima. Bien. Eso también es importante. A ver. Ovidio Marín, por favor. ¿Estás ahí? Sí, Inge. Por favor. Por otra parte, debido a riesgos que se puedan presentar por las condiciones sanitarias, epidemias, infecciones y otras enfermedades directamente relacionadas con el clima, es recomendable la organización de un servicio médico, sobre todo en obras de gran magnitud. La cuestión de agua potable es esencial para la obra, tanto para el consumo como la higiene del personal. Si es que no existe provisión de agua potable, deben preverse instalaciones de depuración. Eso, ¿no? Entonces, también en la cuestión sanitaria. Hace algún tiempo vi un documental sobre la construcción del Canal de Panamá y tanta gente ha muerto ahí en esa construcción. ¿Por qué? Por el asunto de la fiebre amarilla. Pues la gente iba, trabajaba, se contagiaba de fiebre amarilla y moría, ¿no? Entonces, mucha gente ha muerto por culpa de la fiebre amarilla, ¿sí? Y también personal enfermo no te sirve de nada, ¿no? Necesitas que haya personal sano. Entonces, gente que está enferma no trabaja igual. Entonces, por eso es bueno tener el consumo de agua, ¿no? Apropiado. Me acuerdo que les conté donde en vez de congelar la carne lo charqueaban. Yo por lo menos 2 veces me he enfermado del estómago, ¿no? Hasta que he decidido ya no comer ahí, ¿no? Prefería comprar comida al pueblo y traer y comer eso, ¿no? Porque era demasiado, ¿no? Porque la gente se enfermaba a causa de eso. Entonces,
es importante que se cubre la cuestión sanitaria, ¿no? Los mosquitos transmiten enfermedades, vinchucas. Había lugares como Misque donde era todo lleno de pulgas, ¿no? Entonces no se podía ni dormir, era todo un problema. Entonces hay que tomar en cuenta esos detalles, ¿no? Bien, veamos un poco más antes de cerrar. Obtención del personal, esto es fundamental. A ver, Pamela, por favor. El traslado de operarios de otra región significa casi siempre dificultades y mayores inversiones, que solo se justifican en el caso de operarios especializados o de operadores de equipos. Por esta razón, el ingeniero deberá informarse sobre la posibilidad de contratar distintas clases de operarios de la zona que necesita para la obra. Si su habilidad está de acuerdo a los requerimientos de la obra, cuáles son sus jornales y sus variaciones de estos con la demanda de operarios que pueda producirse por trabajos de temporada en la región. Bien, ¿no? Entonces, muchas veces es mejor conseguir gente del lugar. Me acuerdo de una obra en Yayagua, pero no era en el pueblo de Yayagua, sino era un poco más arriba. Era una obra de una aducción. Hacía un frío horrible. Entonces, algunas personas que han ido de Cochabamba no han podido aguantar. Así que se ha tenido que contratar gente del lugar que estaba acostumbrada al frío y ponerse a trabajar, ¿sí? Porque era gente que trabajaba y vivía en el lugar y estaba acostumbrada al frío. Pero algunos que han ido de Cochabamba, que eran parte de la empresa a trabajar en esa función, pues no han aguantado, era demasiado el frío, ¿no? Y se han tenido que venir. Entonces, a veces es mejor contratar gente del lugar o gente que está habituada a trabajar en frío. ¿O qué tal si se tiene que trabajar en altura? Hay gente que no trabaja en altura, es un peligro. Entonces, mejor que no trabaje. Y hay gente que sí sabe trabajar en altura y no se hace problema, pero hay gente que no puede. O quizás en clima caluroso, ¿sí? Entonces, si alguien que le gusta el frío y va a un clima caluroso no puede trabajar, se sofoca, se desmaya y cosas así, es mejor que no trabaje ahí, ¿no? Por eso, muchas veces, la mayor parte del personal que se consigue es gente del lugar. Pero, como dice acá, se tiene que ver también que esa gente esté de acuerdo a los requerimientos de la obra. Porque hay un término que utilizan los lugareños, que es el canchear, ¿no? Vamos a ir a canchear, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que va a ir a la obra un día a ganar y después se va a perder, ¿no? Entonces la gente simplemente canchea, ¿no? Perjudica la obra, ¿no? Entonces tampoco se quiere gente que vaya a canchear, sino gente que empiece a trabajar, porque el mismo trabajo lo va entrenando para que realice mejor su trabajo. Pero solo si alguien que solo va a ganar el día y después se va, entonces ese tipo de personas no sirve, ¿no? Entonces eso hay que también tomar en cuenta, ¿no? Gente que no venga solo a canchear, sino gente que quiera trabajar y contribuir al avance de. Eso es algo muy importante en cuanto a obtener el personal. Gente del lugar y gente que esté comprometida a la obra, ¿sí? No gente que sea. Hay también los que son los motines, gente que protesta y empieza a motinar a los demás. Entonces también es gente que no sirve. Entonces hay que poquito fijarse bien quiénes son los motines. Inmediatamente tienen que irse esas personas, ¿ya? Porque encienden la pólvora nomás y empieza a causar problemas. De ahí se forma el sindicato, que esto, que no queremos trabajar, mejores condiciones y eso es todo un lío, ¿no?
Entonces, es importante poder seleccionar adecuadamente. Bien, bien jóvenes. Entonces, hasta aquí hemos visto, más lo veremos, condiciones económicas. Este último, a ver, Panoso Vallejos Nelson. Bien, buenas noches. Adelante. Condiciones económicas. Convendrá conocer las condiciones económicas de la región, como ser su comercio, bancos, industrias relacionadas con los materiales de construcción, maestranzas, etcétera, por la relación que ellas tienen en el abastecimiento de la obra y en el suministro de los artículos de consumo para el personal. Bien, ¿no? Entonces hay que ver también las entidades financieras disponibles. Porque ¿qué van a hacer si tienen que pagar sueldos? ¿Ya? Y son hartos. Entonces, puede que no haya una entidad financiera cerca y se tengan que hacer giros grandes. Y como es un pueblo pequeño y no puedes retirar mucho dinero, porque un día de paga de sueldos jóvenes, a veces yo estaba encargado de algunas planillas de pago y tranquilamente se llega a los 80.000 bolivianos por pago de sueldos por mes, ¿no? Entonces, tienes que ir a recoger esa cantidad de dinero al banco, hacerte responsable de eso y también pagar uno por uno, ¿no? Y después hacer tu arqueo, ¿no? Para ver cuánto has pagado, cuánto te ha sobrado y si hay que hacer rendición de cuentas. O sea, aparte de ingeniero, pasas por el trabajo de ser contador, así como en el banco, ¿no? Pagas, de ahí cierras caja y empiezas a hacer números y que todo arquee y después decir, mira, me ha sobrado tanto, aquí está, te lo devuelvo, ¿no? Estos han cobrado, estos no han cobrado, aquí está la plata, ¿no? Entonces, hay que ver también la disponibilidad de las entidades financieras, ¿no? Entonces, Hice una preguntita de porque no eso. puede... Dime, Miguel. Eso de pagar, ¿no se hace a los obreros que se paga cada fin de semana? En empresas más grandes se paga mensualmente. Miguel, no se paga semanalmente. Los que Esos vienen que a se canchear pagan, cobran semanalmente. esos que se pagan mensualmente son con contrato ya, ¿no? Ya no serían obreros, ¿no? No, casi no te hacen hacer contrato, directamente te hacen trabajar una obra y te sacan, ¿no? Así no Inge, cobran normalmente beneficio. la cancelación es quincenal, Inge, cada 2 semanas. En empresas no tan grandes que digamos, medianas como... Claro, en una constructora que hace algunas obras así regulares, cada 15 días pagan. Pero en empresas más establecidas no pagan cada 15 días, es mensual. ¿Y saben qué hacen? Pero al ser, Lo peor de todo, al ser mensual, no pagan beneficios sociales a los obreros. Por eso decía contrato. no, Anuales porque tiene les beneficio. pagan, por día trabajado, no es un sueldo fijo. Por ejemplo, si tu sueldo es 2.000, eso es fijo, ¿no? Trabajes o no trabajes, es fijo tu sueldo, pero ellos les pagan por jornada. O sea, no trabajas, no te pagan, ¿no? Entonces, eso ya es diferente, ¿no? Y además solamente te contratan por temporadas. Antes de que sean 6 meses, te sacan, ¿no? Y te vuelven a contratar, ¿no? Si es que ellos quieren. Entonces, de esa forma, eluden los beneficios sociales, ¿no? Es así, ¿no? Y el único que tiene beneficios sociales es el personal de planta, ¿no? El personal clave. Ahí el ingeniero,
el residente, la secretaria, el administrador y otro tipo de gente, ¿no? Pero lo común en el medio es el trabajo quincenal, ¿no? Pero no pasa eso en las empresas. ¿Saben cómo hacen? Te pagan, digamos, ganas mensual y te pagan cada 15. O sea que 15 días queda como revancha para ellos. O sea que si te quieres alterar o hacer algo, de esos 15 días te sacan, ¿no? Cualquier error, cualquier cosa, descuento y demás, ¿no? Entonces te pagan el mes, pero cada 15. Entonces se queda 15 días como deuda, ¿no? Hasta que se cumple el mes, pero te pagan cada 15 y así, el círculo vicioso, ¿no? Entonces de esa forma tienen su resguardo, ¿no? Porque si fuera así, 15 cabalito, cobro mis 15 días, muy bien, gracias por su dinero, me voy a dormir y voy a ir a hacer un viaje a otro lugar, que me importa la obra y voy a volver de aquí a un mes a seguir trabajando, ¿no? Eso es canchear, ¿no? Entonces, a fin de que no hagas eso, te retienen 15 días para que sí o sí, si quieres recuperar, tienes que trabajar, si no te sueltan al final, ¿no? Entonces, es su estrategia, ¿no? Que utilizan de estas Igual, al final, es 15 días no te pagan por Inge. Se hacen a los lisos. Solo trabajas 12 días, pero pues. Es así el sistema, Leandro, ¿no? Al final no te pagan o al final te hacen descontar de algo, ¿no? Mira, que es que lo otro. Te hemos dado botas, ¿no? Te hemos dado casco. Has destrozado el casco, ¿no? Y descuento. Cosas así, ¿no? Pero al final es así, ¿no? No quieres trabajar, otro lo va a hacer de tu cuenta, ¿no? ¿Ve? Entonces al final todos quieren trabajar y ni modo, pues se someten. Inge, eso más que todo pasa en nuestro país, creo que Bolivia, porque afuera yo que fui a trabajar son más ordenados y más puntuales en pago en todo ese aspecto y te aseguran y al último cuántos años trabajaste y te finiquitan y pues yo creo que es más factible y más mejor afuera, Inge. Es que las leyes también empujan a los contratistas a eso, ¿no? Les obligan. Sin embargo, acá, por ejemplo, cuando han venido a trabajar los chinos, todos ganan lo mismo, ¿no? El socialismo, ¿no? Todos ganan lo mismo. Nadie gana más. Por el comunismo, ¿no? Todos ganan lo mismo, nadie gana más. Aquí el ingeniero chino es el que manda y los bolivianos se han quejado, ¿no? Los chinos no pagan beneficios sociales. Y más bien cuando los trabajadores bolivianos hacen llegar a los chinos, los persiguen con tractor, ¿no? Así como castigo, ¿no? Entonces han tenido problemas acá los chinos con los bolivianos. ¿Cuántos volqueteros se han quedado sin cobrar? Algunos volqueteros se les debía $40,000 por el alquiler de sus volquetes y no les han pagado. Al final les han pagado con autos, con maquinaria que ya estaba la empresa para deshacerse, ¿no? Porque se estaba yendo. Bueno, ya quieren cobrar, mira que hay este auto, hay esta cosa, es cosas, mesas, sillas, puertas, llévenselo como parte del pago. ¿Qué van a hacer? Han perdido, ¿no? Entonces, también hay gente así, ¿no? Al final, o es así o es así, ¿no? Entonces uno tiene que también saber dónde se está metiendo, ¿no? Con las cuestiones económicas. Así es, Inge. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Inge, le cuento decir que no tengo luz, Inge, estoy sin luz y no sé la verdad cómo puedo aprender. Pero ponete el celular a la cara y Yo también, Inge, estoy sin luz. Así está bien. dale.
Deme un momento, por favor, voy a sacar la evidencia. Bien, jóvenes, quedamos aquí. Entonces, las clases son semanales. Entonces, nos vamos a ver el siguiente viernes. Yo creo que para ese entonces ya voy a tener el Classroom listo y les voy a informar también de la práctica 1. ¿Ya? Entonces, ya nomás les voy a decir la práctica para que se vayan organizando y vayan haciendo y solo quiero informarles que me parece que noveno semestre es un semestre lleno de proyectos. Así que vayan tomando sus previsiones. Bien, nos vemos.